Nunca quiso casarse, pero no porque no creyera en el amor, no porque temiera comprometerse, sino porque una promesa silenciosa, hecha hace más de 20 años, le había cerrado el corazón para siempre. Ver y cuando el millonario escuchó la razón de aquella mujer, entendió que hay lealtades que pesan más que la soledad. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El millonario despertaba cada mañana a las 6 en punto, no porque lo necesitara, sino porque el silencio lo empujaba fuera de la cama. La mansión era enorme, impecable, llena de objetos caros que nadie tocaba. Cada paso resonaba como un recordatorio de que vivía solo. No había risas, no había discusiones, no había una voz esperándolo en la cocina. Solo rutinas. Café negro, periódico sin leer del todo y una agenda llena de reuniones que ya no le despertaban nada. Para el mundo era un hombre exitoso. Para sí mismo era alguien que había aprendido a convivir con la ausencia. Desde hacía años, la única presencia constante en esa casa era la criada. Llegaba antes del amanecer y se iba antes del atardecer. Nunca llegaba tarde, nunca hablaba de más. Hacía su trabajo con una precisión casi invisible. No se quejaba, no pedía favores, no mostraba curiosidad por la vida de su jefe. Algo en su forma de moverse transmitía una calma triste, como si llevara el peso de una historia que nadie le había pedido escuchar. El millonario la notó desde el primer día, pero no de la forma habitual. No fue por su apariencia, sino por su silencio. Un silencio distinto, profundo, cargado, pero al principio apenas intercambiaban palabras. Buenos días. El café está listo. Que tenga buena tarde. Sin embargo, con el paso del tiempo, él empezó a quedarse unos minutos más en la cocina. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque, en medio de su mundo lleno de cifras y decisiones, esa mujer representaba algo real, algo que no intentaba impresionarlo. Una mañana cualquiera, mientras ella limpiaba la mesa, él la observó con más atención. Notó una leve rigidez en sus hombros, una mirada que evitaba el reflejo de los espejos. Había tristeza Ali, pero también dignidad, como si hubiera aprendido a vivir con el dolor sin permitir que la quebrara. Esa mañana, él rompió la rutina. Le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando Ali. Ella respondió que el tiempo suficiente. Su voz era suave, pero firme. No ofrecía detalles. Esa respuesta, tan corta, despertó algo en él. No curiosidad superficial, sino una sensación extraña de cercanía. Porque él también respondía así cuando alguien le preguntaba por su vida personal, con frases que cerraban puertas, con silencios que decían no preguntes más, pero los días siguientes el millonario empezó a notar pequeños detalles. Ella nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba a nadie fuera de ese trabajo, nunca hacía planes para el fin de semana. Y sin embargo, había en ella una especie de paz resignada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y la casa parecía aún más grande, él le ofreció una taza de té. No como jefe, sino como dos personas compartiendo un momento. Ella dudó unos segundos antes de aceptar. Se sentó frente a él, con las manos cruzadas, como si estuviera acostumbrada a proteger algo invisible. Pero fue entonces cuando él se atrevió a hacer una pregunta sencilla, pero peligrosa. Le preguntó si alguna vez había pensado en casarse. La reacción fue inmediata. Ella bajó la mirada. El aire se volvió denso. Pasaron segundos largos, incómodos. Demasiado largos para una pregunta tan simple. Finalmente respondió que no, que nunca quiso hacerlo. No dio razones. No explicó nada más. Se levantó con educación y volvió a su trabajo, dejando al millonario solo con una sensación que no supo nombrar. Esa noche, por primera vez en años, él no pudo dormir. La respuesta de la criada había removido algo que creía enterrado, porque tampoco se había casado nunca, y no era casualidad. Era una decisión marcada por el pasado, por una elección que lo había definido para siempre. Mientras miraba el techo oscuro de su habitación, entendió que esa mujer y él compartían algo más que silencios, compartían una herida, y sin saberlo aún,
Esa herida estaba a punto de abrirse, obligándolo a enfrentar una verdad que había evitado durante toda su vida. Ver el silencio que quedó después de aquella pregunta empezó a pesar más que la propia mansión. Durante los días siguientes, el millonario notó cambios pequeños pero profundos. La criada seguía llegando a la misma hora, cumpliendo con cada tarea con la misma precisión, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no evitaba los ojos de su jefe, aunque tampoco los sostenía por mucho tiempo. Era como si ambos supieran que habían cruzado una línea invisible. No se había dicho nada importante, y aún así, demasiado había sido revelado. El intento convencerse de que no importaba, de que la vida de ella no era asunto suyo. Sin embargo, cada vez que la veía pasar por el pasillo, algo en su pecho se apretaba. No era atracción, no era compasión simple. Era reconocimiento, el reconocimiento de alguien que carga una historia sin contársela a nadie. Esa sensación lo acompañaba incluso fuera de casa, en reuniones llenas de personas que hablaban sin parar, pero que no decían nada. En medio de discursos y acuerdos millonarios, su mente regresaba a la cocina silenciosa y a una mujer que había dicho nunca quise casarme, como quien cierra una puerta para siempre. Una tarde, al regresar antes de lo habitual, la encontró sentada en el patio trasero. No estaba trabajando. Solo miraba un viejo árbol que crecía junto al muro. Él dudó en interrumpir, pero ella lo vio y se levantó de inmediato, pidiendo disculpas por tomarse unos minutos. Él le dijo que no importaba, que podía quedarse. Ese simple permiso pareció desarmarla un poco. Se sentaron en silencio, separados por la mesa, unidos por algo que ninguno sabía cómo nombrar. Fue él quien habló primero. Le dijo que a veces el silencio es más ruidoso que cualquier discusión. Ella asintió lentamente, como si esas palabras tocaran algo profundo. Sin mirarlo, ella dijo que algunas personas aprenden a vivir con ese ruido, que no siempre hay una solución, solo adaptación. Su voz no temblaba, pero había cansancio en ella. Él le preguntó si eso era lo que había hecho toda su vida. Adaptarse. Ella tardó en responder. Luego dijo que sí, que adaptarse era una forma de sobrevivir cuando no se puede volver atrás. Aquella frase quedó suspendida entre ambos, cargada de significado. El millonario sintió un impulso extraño de contar su propia historia, pero se detuvo. No estaba listo. Aún no. A partir de ese día, las conversaciones se volvieron más frecuentes, aunque siempre superficiales. Hablaron del clima, de la casa, de recetas simples. Pero debajo de cada palabra había una tensión silenciosa, como si ambos supieran que el verdadero tema estaba prohibido. Una noche, mientras ella recogía la mesa después de la cena, él volvió a romper el equilibrio. Le preguntó si alguna vez había amado de verdad. La pregunta cayó como un golpe seco. Ella se quedó quieta. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, solo dijo que amar no siempre significa ser feliz. Y siguió limpiando. Como si nada, ver esa respuesta lo pers. Y yo durante días. Porque sabía exactamente a qué se refería. Recordó una etapa de su vida que casi nadie conocía. Una época en la que no era millonario, en la que aún tenía sueños simples. Recordó a alguien que le pidió que se quedara, que no eligiera el dinero, que no se fuera. Recordó haber elegido el éxito, y recordó el precio. Esa memoria, que siempre había mantenido bajo control, empezó a filtrarse en pequeños gestos, en miradas largas, en silencios incómodos. Pero una mañana, la criada no apareció. Pasaron las horas y nadie llegó a preparar el desayuno. El millonario sintió una inquietud que no podía justificar. No era su responsabilidad preocuparse, se dijo, y aún así no pudo concentrarse en nada. Cuando finalmente ella llegó, con el rostro pálido y los ojos cansados, él no pudo ocultar su alivio. Le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, que solo había tenido que resolver un asunto personal. No dio más detalles, pero por primera vez él notó algo nuevo: vulnerabilidad. Ese día, antes de irse, ella se detuvo en la puerta.
Lo miró directamente y le dijo que lamentaba haber sido brusca antes, que no estaba acostumbrada a que alguien preguntara. Él respondió que entendía, y en ese intercambio breve, ambos sintieron que algo se estaba acercando. No una historia de amor, sino una verdad compartida, algo que, tarde o temprano, tendría que salir a la luz. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, los dos sabían que cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La tensión que se había instalado entre ellos no desapareció, al contrario, se volvió más clara. Ya no era incomodidad, era espera. Como si ambos supieran que algo importante estaba por decirse y, aún así, ninguno se atreviera a dar el primer paso. El millonario empezó a cambiar pequeñas cosas de su rutina solo para coincidir más con ella. Bajaba más temprano, se quedaba un poco más en casa, cancelaba reuniones que antes consideraba intocables. No lo hacía de forma consciente, pero su cuerpo parecía. Buscar esos momentos breves en los que el silencio se sentía compartido y no impuesto. Ella también cambió, aunque de manera más sutil. Ya no se retiraba tan rápido cuando terminaba su trabajo. A veces se quedaba ordenando cosas que no lo necesitaban realmente. Otras, se sentaba unos minutos más con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Había en su rostro una mezcla de cautela y cansancio, como si estuviera luchando consigo misma. El millonario lo notaba, y esa lucha le resultaba demasiado familiar, porque él también llevaba años posponiendo una conversación que debía tener consigo mismo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho, la escuchó toser en el pasillo. No fue una tos fuerte, pero sí insistente. Salió a verla por instinto. Ella intentó restarle importancia, pero notó que estaba pálida. Le pidió que se sentara. Insistió. Por primera vez no habló como jefe, sino como alguien preocupado. Ella aceptó a regañadientes. Se sentó frente a él, con la espada recta, como si no quisiera mostrar debilidad. Él le ofreció agua, luego té. Ella agradeció con una sonrisa leve, casi inexistente. Ver fue en ese momento cuando él decidió preguntar algo diferente. No sobre el matrimonio, no sobre el amor. Le preguntó si estaba cansada de ser fuerte todo el tiempo. La pregunta la desarmó. Ella lo miró con sorpresa, como si nadie antes hubiera puesto en palabras algo que llevaba años sintiendo. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja, pero clara. Dijo que sí, que estaba cansada, no solo físicamente, sino de sostener una imagen de control que nadie le había pedido, pero que ella se había impuesto para no derrumbarse. Ese fue el primer quiebre real. A partir de ahí, las palabras comenzaron a salir con más facilidad. No todas, no las más profundas, pero sí las necesarias para abrir la puerta. Ella habló de una vida sencilla que había tenido antes, de un hogar pequeño, de risas que ya no existían. No menciono nombres, no hablo de fechas. Solo dejo caer fragmentos, como quien prueba el agua antes de entrar. El millonario escuchó sin interrumpir. No intentó aconsejar, no hizo preguntas de más. Simplemente estuvo allí. Y para ella, eso fue nuevo. Él, por su parte, empezó a sentirse incómodo con su propio silencio. Se dio cuenta de que escucharla lo obligaba a mirarse, a reconocer que había construido una vida entera para no pensar en lo que dejó atrás. Una noche, después de una cena silenciosa, fue él quien se quedó sentado, mirando su plato vacío. Ella se acercó para retirarlo, pero él le pidió que se sentara. Dudo. Siempre dudaba. Finalmente aceptó. Él respiró hondo y dijo que entendía más de lo que ella creía, que también había amado, que también había tomado una decisión que lo había marcado para siempre. No entro en detalles, no hablo de nombres ni de lugares. Solo dijo que eligió un camino que le dio todo lo que el mundo considera éxito, pero que en el proceso perdió algo que no se compra. Ella lo escuchó con atención, sin juicio. Y cuando él terminó, no dijo nada durante unos segundos. Luego, con una calma que sorprendía, le dijo que a veces el precio no se paga de inmediato. Que a veces llega muchos años después, cuando uno cree que ya todo está resuelto. Esa frase lo dejó en silencio. Porque era verdad.
Él había pasado años creyendo que había superado su decisión. Y sin embargo, allí estaba, sentado frente a una mujer que reflejaba su misma herida desde otro ángulo. Esa noche no hubo lágrimas ni confesiones completas, pero algo había cambiado de forma irreversible. Ambos entendieron que ya no podían fingir indiferencia, que el pasado, ese que habían mantenido encerrado, empezaba a reclamar su espacio, y aunque aún no lo sabían, el momento de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. La conversación de aquella noche no terminó cuando ella se levantó de la mesa. Se quedó flotando en la casa, adherida a las paredes, acompañando al millonario mientras caminaba solo por los pasillos antes de dormir. Por primera vez en muchos años, no encendió la televisión ni revisó el teléfono. Se sentó en la oscuridad, con la luz tenue de la ciudad entrando por la ventana, pensando en lo que había dicho y, sobre todo, en lo que no había dicho. Porque había verdades que seguían intactas, protegidas por el miedo a remover lo que aún dolía. Los días siguientes fueron distintos, no incómodos, pero sí más conscientes. Cada palabra parecía tener peso, cada silencio intención. La criada ya no evitaba quedarse a solas con él, pero tampoco buscaba conversaciones largas. Era como si ambos estuvieran midiendo hasta dónde podían avanzar sin romper algo frágil. Una mañana, mientras ella ordenaba unos libros antiguos del estudio, encontró una fotografía vieja entre las páginas. No la tomo, no la miro de cerca, pero él lo noto. La rigidez en su postura lo delato. Él se acercó despacio y, sin pensarlo demasiado, tomó la foto y la dejó sobre el escritorio. Era una imagen simple. Dos personas jóvenes sonriendo sin esfuerzo. No había lujo, no había poses, solo una felicidad que parecía ajena a todo lo que vino después. Ella la observó unos segundos y luego bajó la mirada, respetuosa. No preguntó quién era, no hizo ningún comentario, pero el millonario sintió que ya no podía seguir guardando silencio. Dijo que esa persona había sido alguien muy importante para él, que en ese tiempo creyó que el amor podía esperar, que el futuro siempre estaría allí. Su voz no tembló, pero había una dureza contenida, como si cada palabra tuviera que atravesar una barrera interna antes de salir. Ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando él terminó, le dijo algo que no esperaba. Le dijo que a veces uno no pierde a las personas, sino la versión de uno mismo que era capaz de ser con ellas. Esa frase lo golpeó con una claridad incómoda, porque eso era exactamente lo que había perdido. No solo a alguien, sino el hombre que había sido antes de elegir el camino que lo llevó a esa mansión vacía. Ese mismo día, algo ocurrió que cambió el ritmo de todo. El millonario recibió una llamada inesperada, una voz del pasado, alguien que no escuchaba desde hacía muchos años. No dio detalles cuando colgó, pero su expresión era distinta, más tensa, más vulnerable. La criada lo notó de inmediato. Le preguntó si estaba bien. Él dudó, pero respondió que sí. Mintió mal. Ella no insistió, pero esa noche, al despedirse, lo miró con una preocupación que no intentó ocultar. Al día siguiente, él no bajó a desayunar. Permaneció en su habitación más tiempo de lo habitual. La llamada lo había removido todo. Recuerdos que creía superados, decisiones que pensó correctas, preguntas que nunca se había permitido hacer. Cuando finalmente bajó, ella estaba en la cocina, pero no se movió al verlo. Se quedó quieta, como si estuviera esperando algo. Él se sentó y, sin rodeos, le dijo que el pasado a veces regresa sin pedir permiso. Ella asintió. Dijo que lo sabía bien. Fue entonces cuando ella habló un poco más de sí. Ahí misma. No dio nombres, no contó toda la historia, pero dijo que hubo un momento en su vida en el que también recibió una llamada así. Una noticia que cambió todo. Una despedida que llegó demasiado tarde. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Dijo que desde entonces aprendió a no dejar asuntos pendientes, que el silencio puede proteger, pero también puede condenar. Esa confesión breve y contenida creó un vínculo más fuerte que cualquier palabra anterior. El millonario empezó a entender que no era casualidad que ella estuviera allí, que no era casualidad que ambos hubieran evitado el matrimonio, el apego,
Las promesas nuevas. Eran dos personas detenidas en el tiempo por decisiones diferentes, pero con el mismo resultado. Esa noche, mientras cerraba la casa, él tomó una decisión silenciosa. Sabía que pronto tendría que enfrentar aquello que había evitado durante décadas. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, una cosa era clara. Ya no quería hacerlo solo por ella. Por su parte, se fue a casa con una sensación extraña en el pecho. No era esperanza, pero tampoco miedo. Era la intuición de que algo importante se acercaba, algo que iba a obligarlos a ambos a mirar de frente lo que habían enterrado. Y cuando ese momento llegara, ninguna de las dos vidas volvería a ser la misma. La decisión que el millonario había tomado aquella noche empezó a manifestarse de maneras inesperadas. No fue un gran anuncio ni un gesto dramático, sino una serie de pequeños actos que, juntos, marcaban un cambio profundo. Canceló un viaje que llevaba meses programado. Delegó reuniones que antes consideraba imprescindibles. Pasó más tiempo en casa, no por obligación, sino por elección. Y cada una de esas elecciones lo acercaba, sin que lo dijera en voz alta, al momento que tanto había evitado. La criada lo notó de inmediato, no porque él se lo dijera, sino porque aprendió a leer los silencios ajenos mejor que las palabras. Había algo distinto en su forma de caminar, en cómo se sentaba a la mesa, y la manera en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. No era insistencia ni expectativa. Era una presencia más humana, menos distante. Eso la inquietaba. Porque ella también había tomado una decisión hacía años no volver a involucrarse emocionalmente con nadie. Y esa decisión empezaba a tambalearse. Pero una tarde, él le pidió que se sentara con él en la sala. No para hablar de trabajo, sino para acompañarlo mientras revisaba unos documentos antiguos. Eran papeles relacionados con una fundación que había creado, pero que nunca llegó a desarrollar del todo. Al revisarlos juntos, surgieron conversaciones inesperadas. Ella opinó, él escuchó. Por primera vez, sus ideas fueron tomadas en cuenta sin condescendencia. Eso la hizo sentir vista de una manera que no recordaba, y al mismo tiempo la asustó. Pero en medio de esos papeles apareció una carta. No era reciente. Estaba amarillenta, doblada varias veces, como si hubiera sido leída una y otra vez. Él la reconoció de inmediato. Y la última carta que recibió antes de tomar la decisión que cambió su vida. La sostuvo unos segundos, dudando. Ella no preguntó, pero su silencio fue una invitación. Él respiró hondo y empezó a leer en voz baja. No leyó todo. Solo algunas líneas, palabras que hablaban de amor, de espera, de una fe que no supo sostener. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no por curiosidad ajena. Era porque esas palabras se parecían demasiado a las que ella misma había escrito alguna vez. Sin darse cuenta, dijo que había escrito una carta similar, que nunca la entregó, que se quedó guardada en un cajón hasta que el tiempo la volvió irrelevante. Él levantó la mirada sorprendido. Por primera vez se atrevió a hacer la pregunta completa. Le preguntó por qué, si había amado así, había decidido no volver a intentarlo, pero ella no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Luego dijo algo que llevaba años guardando. Dijo que la persona a la que amó murió esperando una respuesta, que ella eligió cuidar, acompañar, sostener. Y cuando todo terminó, se prometió no volver a amar, porque sentía que hacerlo sería traicionar esa entrega. Su voz no se quebró, pero cada palabra era una herida abierta. Dijo que nunca quiso casarse porque no quería dividir un amor que había dado entero. El millonario entendió entonces que la promesa que ella había hecho era distinta a la suya, pero igual de pesada. Él había elegido el futuro. Ella había elegido la lealtad. Y ambos habían pagado un precio alto. Se levantó despacio y le dijo algo que nunca antes se había permitido decir en voz alta. Le dijo que vivir cumpliendo promesas que ya no pueden proteger a nadie también puede convertirse en una forma de castigo. No lo dijo para convencerla, sino para reconocerse a sí mismo. Ella lo miró por primera vez sin defensas, no como empleador, no como confidente, sino como alguien que entendía desde el mismo lugar del dolor. En
O respondió con palabras. Solo asintió. Esa noche no hubo más conversación. Pero ambos supieron que habían llegado al punto más profundo de la historia. Ya no quedaban secretos importantes, solo decisiones por tomar. Y aunque ninguno sabía qué camino elegiría, los dos entendieron que, pasara lo que pasara, ya no serían las mismas personas que habían sido al comenzar. Pero la mañana siguiente llegó con una calma distinta. No era alivio, tampoco tensión. Era claridad. El millonario despertó con la sensación de haber dicho, por fin, algo verdadero. Bajó a la cocina sin prisa y encontró a la criada Yaali, preparando café como siempre. Pero había algo nuevo en el aire. No se saludaron de inmediato. No hizo falta. Ambos sabían que habían cruzado un punto del que no se regresa. Ya no eran dos personas huyendo del pasado, sino dos adultos conscientes de lo que ese pasado había hecho con ellos. Durante el desayuno hablaron de cosas simples, del clima, de una planta que no crecía bien en el jardín, de una reparación pendiente en la casa. Pero debajo de esa normalidad había una despedida silenciosa. Ella había tomado una decisión esa misma noche y él lo supo incluso antes de que ella hablara. Cuando terminó de recoger la mesa, se sentó frente a él y, con una serenidad que solo da la aceptación, le dijo que iba a dejar el trabajo. No por enojo, no por tristeza. Dijo que necesitaba empezar algo nuevo, un lugar donde no fuera solo la guardiana de una promesa antigua. El millonario sintió un nudo en la garganta, pero no intentó detenerla. Preguntó si necesitaba ayuda. Ella negó con la cabeza y sonrió por primera vez sin peso. Dijo que ya había vivido demasiado tiempo sosteniéndose en el pasado, y que ahora quería ver quién podía ser sin esa carga. Él asintió, porque entendía mejor que nadie lo que significaba dar ese paso. Le dijo que estaba orgulloso de ella, y al decirlo se dio cuenta de que también se lo decía a sí mismo. Los días siguientes fueron tranquilos, casi suaves. Ella fue organizando su salida con cuidado, dejando todo en orden. El respeto cada espacio, cada silencio. La última tarde, antes de irse, ella se detuvo en la puerta principal. Miró la casa una vez más, no con nostalgia, sino con gratitud. Le agradeció por escucharla, por no juzgarla, por entender que el amor no siempre se vive de la misma forma. Él respondió que gracias a ella había aprendido que honrar el pasado no significa negarse al futuro. Se abrazaron. No fue un abrazo largo ni dramático. Fue sincero. De esos que no prometen nada, pero lo dicen todo. Cuando ella se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. No pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de posibilidades. Esa noche, el millonario tomó la fotografía vieja que había guardado durante años y la colocó en una caja. No para olvidarla, sino para darle un lugar. Luego abrió un cajón y sacó una libreta en blanco. Empezó a escribir, no carta. Es del pasado, sino planes que nunca se había permitido imaginar. Meses después, la fundación que había dejado abandonada empezó a tomar forma, no como un proyecto de imagen, sino como una forma de devolver lo aprendido, ayudar a otros a no postergar lo importante, a no confundir éxito con huida, a entender que amar también es elegir quedarse. A veces la mayor historia de amor no es la que se vive con otra persona, sino la que uno se atreve a vivir consigo mismo. Si esta historia te dejó pensando, te invito a que lo escribas en los comentarios. Queremos leerte, saber qué promesas te han marcado y cuáles estás listo para soltar. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda que aquí, en Relatos de Hakim Zarin, no contamos historias para entretener solamente, sino para acompañarte en esos silencios que todos conocemos. Porque a veces, escuchar la historia correcta es el primer paso para empezar la propia.